Hola, hola, mis seres mágicos, ¿cómo están? Los quiero, las quiero. Pues yo aquí platicando con ustedes para que me platiquen cómo están, que me cuentan. El día de hoy vamos a estar viendo o hablando de este tema de todos los caminos llevan a Roma. Es una pregunta muy interesante y la vamos a contestar desde diferentes puntos de vista: el científico, el mágico, el espiritual, el esotérico y por supuesto el psicológico. No se lo pierdan, aquí las veo, los veo, mis seres mágicos. Psicología y magia con Achiram presenta Todos los caminos llevan a Roma. Hola, bueno, pues de nuevo bienvenidos, bienvenidas a todos los que están el día de hoy en este en vivo o los que lo vean ya sea en YouTube a partir del día miércoles o en estos días por esta plataforma. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Pues yo sé que el título de hoy no les dice gran cosa, como en algunas otras ocasiones, que desde el título ustedes pueden inferir muchas cosas de qué va a tratar, cómo va a estar, etcétera, etcétera. El día de hoy me puse muy misteriosa esta semana. Fue una semana de muchos cambios, fue una semana muy bonita. De hecho, el tema lo cambié como 3 veces. Les decía yo por ahí por la página, si se acordaban de por qué no me habían preguntado por ahí cuál era el tema de esta semana. Seguramente va a haber poca gente porque lo anuncié con muy poco tiempo y pues entiendo que no es un título como muy llamativo por sí solo. Sin embargo, pues yo estoy, como ustedes saben, yo siempre me preparo y siempre estoy pues, en constante leyendo, buscando y haciendo pues tratando de hacer diferentes cosas para ustedes. Entonces, en el libro que estoy leyendo actualmente, independientemente de lo que leo para los en vivos, me decía que pues hay que estar muy al pendiente de las señales que nos da el universo y que las coincidencias pues nos dan apuntar estas señales. Ahora que termine el libro les prometo hacerles un en vivo de eso porque está súper interesante, se los voy a también a recomendar, pero como les decía, una de mis pacientes favoritas, hasta que yo no lo acabe de leer pues no me es como tan grato recomendarlo porque sí me gustaría saber todo el contexto, decirles pues en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo, si les digo, ¿saben qué? Está perfecto, está todo bien, ¿no? Entonces, pues hasta que yo lo que voy a leer, con todo gusto hacemos un en vivo y platicamos a este respecto. Pero bueno, empecemos por platicar algunas cosas antes en lo que veo si llegan mis hermosas chicas del centro o alguna otra persona de la página que se quiera pues unir con nosotros, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento y qué les platico? Pues como ven, hemos empezado a cambiar un poquito el formato del en vivo. Aquí arriba están todas las redes sociales. Como les digo, en todas estoy como Shiram, pero pues con diferentes complementos o diferentes cosas dependiendo de cada red. Cada una tiene contenido bien diferente y contenido que pues no comparten entre todas ellas. Pues entre mi siguiente proyecto y ojalá ustedes me digan, sobre todo ¿cómo ven? Estoy pensando seriamente los días martes por la noche hacer un en vivo donde ustedes me puedan hacer preguntas. Siempre he creído que la terapia, el estar así uno a uno con cada uno de ustedes como psicóloga, como terapeuta holística, pues no lo sustituyo dándoles consejos o no se puede sustituir con una hora de en vivo o con el tiempo de en vivo con dándoles consejos. Sin embargo, me decían en estas semanas que bueno, hay tantas personas dando consejos que a lo mejor lo hacen desde la experiencia y no lo hacen más, que no estaría por demás que un profesional diera algunos consejos, siempre tomando y considerando que pues estos consejos son muy abiertos a pues temas generales y que no pueden ser pues tan específicos como que tú mismo vayas a una terapia o que tú misma te dirijas a un terapeuta y puedas seguir tu camino personal. No sé ustedes qué opinan, les pido de favor que me lo escriban en los comentarios si les gustaría la idea, si no les gustaría la idea, si me quieran plantear preguntas previas para que yo las pueda ir contestando y de igual manera les agradecería infinitamente cuál es su red favorita para esto, puesto que me gusta variar los en vivos y me gusta variar donde me presento para que también ustedes puedan o la plataforma pueda ser diferente para diferente público. Pero bueno, como ven, estos son mis nuevos proyectos. Estoy a punto de terminar en vivo, perdón, el taller de sanación akáshica. Como ustedes saben, no me gusta hacer muchos talleres juntos
porque a veces no les doy el tiempo ni lo que me gustaría para estar pues bien o para estar completamente integrado con ustedes y dándoles el 100% de ese taller. Entonces sí me urge terminarlo porque necesito empezar el ya muy prometido desde el año pasado taller de Reiki, porque pues es como la base del Reiki egipcio. Por lo tanto, pues sí quiero seguir con este tema. Mil disculpas a las chicas que me pidieron que este sábado estuviéramos hablando de el horóscopo chino. Sin embargo, les prometo que sí se los voy a traer en breve, pero este tema de todos los caminos llevan a Roma, se los traigo por dos razones importantes. Pues estas señales que he estado tratando de seguir, he estado tratando de pues notarlas y por lo tanto pues darles un seguimiento. Y esta semana pues a dos personas les planteé esta misma situación o este mismo tema de todos los caminos llevan a Roma. Claro, no con esta frase ni mucho menos tal cual, pero sí ambas cosas me llevaron a este punto de vista que les quiero yo plantear. Una idea, una teoría que ha venido resonando en mi cabeza y que está complementada o está apoyada con estos últimos dos acontecimientos que les platicaré al final junto con mi idea. Como siempre, pues primero les voy a dar el contexto científico, después el contexto espiritual y por último pues les daré mi opinión personal y por lo tanto en este caso mi teoría y pues les cuento el chismecito de por qué de estas dos personas que estuvimos tratando este tema de todos los caminos llevan a Roma. Yo sé que la frase es muy genérica y tal vez muchos la conozcan. De hecho es una frase de dominio popular que se le conoce una frase proverbial o nosotros obviamente la conocemos del de español, pero se dice que está traducida o que se utiliza coloquialmente en varios idiomas como el alemán, el francés, el inglés, entre otros. Pues su significado obviamente no es literal en este tiempo, en este momento, sino que alude a otras cosas, ¿no? Existen frases o enunciados similares que es todos los caminos conducen a Roma, por todos los caminos se va a Roma o por todas partes se va a Roma. Todas estas pues vienen del mismo origen o son frases similares. ¿De dónde proviene esta frase? Pues se dice que los historiadores coinciden en que esta frase está en el Millenarium Aureum, ya saben que la pronunciación no es lo mío, que es un monumento erguido en el año 20 a.C. por el emperador Augusto en el foro de la antigua Roma y marcaba el punto de arranque de todas las calzadas romanas, algo así como nuestro kilómetro cero, ¿no? Ya saben que casi en todas las ciudades pues existe un kilómetro cero o un zócalo o un centro de la ciudad que es de donde parten todas las calles o todos los caminos. En este caso pues se popularizó la frase de que todos los caminos llevan a Roma debido a que en estos tiempos pues Roma empezó a ser una de las ciudades más importantes dentro de Europa o dentro de lo que le llaman el antiguo continente, porque no nada más de Europa sino de toda la parte de Asia, Europa y a veces de África. Es por ello que pues obviamente conforme iban conquistando ciudades, conforme iban conquistando pueblos, pues buscaban la manera de hacer caminos que les facilitaran visitar estas nuevas adquisiciones del imperio. Entonces, en esta época y en este momento histórico, pues no era de extrañarse que no solamente sea una expresión como la que la usamos ahorita actualmente, sino que realmente todos los caminos llevarán a Roma o la mayor parte de los caminos llevarán a Roma, de tal manera que pudieran pues dirigirse de esta manera a esta capital tan importante o este lugar tan importante en ese momento. Es por ello que no nada más se trata de una frase pues que nosotros utilizamos coloquialmente y tiene un significado, sino que realmente pues todos los caminos en ese momento llevaban a Roma. Y se dice que en la actualidad hubo unos personas que se interesaron en estudiar pues qué tan verdadero era esto de que todos los caminos llevaban a Roma. En este caso fueron Benedict Grob, Philip Schmidt y Rafael Remain, que ellos son de origen alemán
y trazaron un mapa para conocer si realmente todos los caminos llevaban a Roma y de igual manera cuál es el camino que realmente te lleva a Roma. En este caso todavía existe la página web, solamente que sí necesitan muy buen internet porque yo lo intenté en algunas cosas, en algún punto pude entrar, en otros no. Se llama Roads to Rome, que es Caminos de Roma o Caminos a Roma en inglés, y todavía está vigente hoy en día para que ustedes puedan ver este mapa de que realmente todos los caminos o la gran mayoría llevan a Roma, sobre todo si hablamos de Europa y Asia. En Europa pues la gran mayoría todavía tiene mucha popularidad o mucha extensión el que puedas llegar a Roma. En Italia sí, efectivamente la mayor parte de los caminos, sobre todo los antiguos, llevan a Roma, pero se dice que no solamente esto, que estos caminos en la época del auge romano llegaban a Germania e incluso hasta África. Es decir, que sí era una idea real y popularizada, o sea, no solamente es una expresión coloquial que nosotros conocemos hoy en día, sino que tiene un sustento científico e histórico. Por eso se llega a esta frase de todos los caminos llegan a Roma. Cuando les hablo de este monumento del Miliarium Aureum, es pues este monumento que precisamente marca el centro de Roma o el lugar cero, como les decimos, y pues realmente los emperadores se preocuparon en poder hacer estos caminos, y pues de esta manera esta frase pues se hizo no solo popular, sino cierta en ese momento histórico y bastante importante en nuestros días. Por otro lado, pues también el sentido espiritual, se dice, bueno, más que espiritual, el sentido, pues, ¿cómo llamarle? Religioso, porque no lo considero espiritual. El sentido religioso de esta frase, es decir, el que utilizan ya de manera pues ciertamente canónica o ciertamente dentro del ámbito, dentro de la cultura o de la situación de las iglesias, de las religiones, pues se considera que es una frase que hace notar este ecumenismo o esta parte de que pues todas las religiones, todas las situaciones de acercamiento a Dios pues llevan precisamente a Dios. Esto pues obviamente aludiendo que Roma pues es la capital del catolicismo y es la capital donde se llevan a cabo pues las grandes decisiones dentro de la Iglesia Católica y de algunas otras. Sin embargo, pues de alguna manera dentro del ámbito sobre todo religioso, sobre todo las religiones, pues hay mucha gente que está a favor de esta parte donde pues no importa la forma o la manera de acercarte a Dios, lo que importa es este acercamiento. Sin embargo, hay otras formas bastante radicales que nos dicen que pues no es así, que es una frase que simplemente es eso, una frase, y que finalmente no todos los caminos espirituales o religiosos llevan a Dios y mucho menos a Roma, y que pues esto también como católicos, sobre todo como yo les digo, siempre les hablo desde el punto de vista católico porque es el que yo conozco, aunque leí que no solamente es desde el punto de vista católico, sino de cada una de las religiones, pues consideran que su camino, que su forma de ver las cosas, que su forma de entender todo esto pues es el adecuado y es el que les gusta, el único que lleva hacia pues Dios en este caso. Por último, les quisiera hablar sobre este significado, sí, ya más pues esotérico o más energético, en el que nos dicen que pues nosotros tenemos una misión de vida cuando llegamos a este lugar. Y es por ello que existen diferentes caminos o diferentes formas en las que nosotros podemos llegar o a cumplir esta misión por diferentes formas o de diferentes maneras. Y a esto se refiere que todos podemos llegar a Roma o que todos los caminos conducen a Roma. Es decir, que en nuestro aprendizaje nosotros tenemos que llegar a un punto, a una misión en cada encarnación, y pues la podemos llegar de diferentes formas y no solamente de una. Es por ello que pues toda esta frase se me hizo muy interesante para poderla estudiar o para poder platicar con ustedes en este en vivo, ¿no? Bueno, como les decía, pues existen diferentes formas de tomar
esta frase. Sin embargo, yo les comentaba que a mí me pasaron esta vez dos coincidencias o dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. La primera, platicaba yo con una amiguita y una pacientita y le decía que muy probablemente cuando tú tomas una decisión, el, el fin o el lugar o el destino que tienes ya está estipulado, o si tú creyeras que ya esté estipulado, lo único que tendrías que decidir sería el camino para llegar a este lugar, que nosotros no conocemos ese lugar o ese destino, pero sí conocemos la forma del camino, que si para cada uno de nosotros, o para ella en específico en este caso, sería más fácil tomar una decisión sabiendo que ya sea que elija sí o elija no, al final del día y a final de cuentas va a llegar al mismo lugar. Que la única diferencia que hay en este proceso pues es el camino que vaya a tomar, es decir, las cosas que le van a ir pasando para poder llegar a ese destino. Vamos a poner un ejemplo mucho más concreto porque sentí que lo dejé muy al aire y vamos a hablar de una relación de pareja, ¿ok? Las cuestiones si queremos o no seguir con esta persona, porque no sabemos si al final va a haber un matrimonio con esta persona o no. Vamos a decirle la persona, el chavo guapo, ¿no, verdad? Bueno, con esta persona creo que me proyecté un poco. Bueno, entonces, si decimos que sí queremos seguir a la relación, nosotros no sabemos si el destino va a ser este matrimonio o el no matrimonio con esta persona, pero tenemos dos caminos, el sí, el seguir con esta persona o el terminar con esta persona. Si ustedes supieran que el resultado final sería, no saben el mismo, o sea, no saben si se van a casar o no se van a casar, pero el mismo, aunque terminen con él, van a llegar a ese destino, que aunque sigan con él, van a llegar a ese destino. Es decir, el destino ya estaba trazado, sin embargo, el camino es el que decidimos. Entonces, mi pregunta es, como para nosotros es mucho más fácil tomar este tipo de decisiones si sabemos que el destino o la conclusión de la situación ya está predeterminada. Si esta frase realmente es cierta y todos los caminos llevan a un mismo destino y solamente se trata de cómo va a ser el camino, si va a ser más empedrado, si va a ser con más curvas, si va a ser con altibajos, si va a ser más largo, si va a ser más corto, si vamos a tener más aprendizajes, si vamos a tener menos aprendizajes, o más fáciles los aprendizajes o más difíciles los aprendizajes, pues entonces sí esto nos facilitaría el tomar decisiones. Y yo creo que no, yo creo que finalmente tendemos a querer tener una seguridad, a querer tener una certeza de lo que va a suceder. De hecho, regularmente buscamos más conocer el destino que poder enfocarnos en el camino. Y yo siento que este es un gran error de las personas en la época actual, que nos llevan a esto, a interesarnos más en el destino que en el camino que podemos tomar. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, yo les platico, yo a los niños siempre les digo que a mí me molesta mucho, y algo así, una regla de mi coche, es que los niños no usan tablets, no usan libros, no usan nada mientras andamos en el coche, es decir, cuando estamos en el camino. Que a mí me gusta mucho que ellos disfruten ese camino. O sea, si bien vamos a ir a un lugar, a un destino, no sé, de vacaciones, a visitar a una tía, a un lugar, muchas veces pues sí están emocionados porque vamos a ir de vacaciones, porque vamos a ir a un lugar bonito, porque van a conocer a sus primos, por lo que es el destino, pero muy pocas veces ponemos énfasis en el camino, y el camino es bien padre porque hay lugares muy interesantes, hay paisajes muy bonitos, hay incluso a veces el simple hecho de que haya un desvío en ese camino, una retención en el camino, nos está dando algo, nos está diciendo algo, nos está dando una información que nosotros no estamos receptivos, que nosotros no estamos dispuestos a ver. Esta fue como que la primera llamada de atención para que yo les hiciera en vivo. La segunda llamada de atención es que pues en la semana había un amigo, como ustedes saben y como yo les he platicado N,000 veces, yo estuve muy metida dentro de la Iglesia Católica. De hecho estuvimos en un grupo
Estuvimos, digo, porque este chico que les platico y yo estuvimos en el mismo grupo parroquial, en diferente tiempo, pero en el mismo grupo. Y es, pues, si bien él no es totalmente católico, su familia sí es muy católica como la mía, o sea, sí súper de hueso colorado. Y pues obviamente nos conocimos en ese momento, nos conocíamos en esa situación. Ambos, si bien los dos estábamos muy metidos en su momento en la iglesia, también es cierto que no compartíamos algunas cosas hasta el día de hoy. Sin embargo, platicando, porque pues yo con las personas muy cercanas, no a todo el mundo le platico esto, digo, finalmente tarde o temprano se van a enterar, yo estoy segura que mi sueño se va a hacer realidad y esta página y todas mis redes sociales pues van a ser populares y por lo tanto toda la gente o gran parte de la gente que me conocía, porque pues el mundo es muy pequeño, van a saber que dejé de ser católica y no solamente que dejé de ser católica, sino que cambié radicalmente al 100% mi manera de enfocarme y mi manera de ver la vida, ¿no? Pero pues las personas que son cercanas, las personas que sí estimo, las personas que sí quiero, pues sí se los he ido platicando de tal manera que si un día le decía yo a él, te llega un en vivo y ves mi cara de brujería, pues no te saques tantísimo de onda, ¿no? Para que no te sientas pues, como, ¿qué le pasó, no? O sea, ¿qué pasa con mi amiga? Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Sino pues platicarte desde mi punto de vista, porque seguramente no te vas a aventar todos los en vivos que tengo, que es donde pues realmente platico el por qué, el para qué, lo que para mí significa ser bruja, que es muy diferente a lo que la mayoría de la gente significa. De hecho, a mí me da mucha risa ahora con estos story times y todo, que pues ponen así, le hizo brujería y tú así de, ¡ah! Y le hizo esto y me hicieron brujería y tú así, ¡ah! No, todos diríamos nosotros, perdónenme la expresión, pues obviamente, como les decía, yo por mucho tiempo pertenecía a la Iglesia Católica y pues por ello, pues tengo expresiones de ese tipo, ¿no? Y me da mucha risa que yo le decía, se rasgan las vestiduras porque hablan de brujería y siempre lo ven desde el lado negativo, que como siempre he dicho, yo no digo que no exista, pero también hay personas católicas que son bastante negativas y que pues realmente no te dan nada bueno y que la verdad es que pues al contrario, ¿no? Se aprovechan. Como decía, como decían en un en vivo, me parece que, bueno, como leí en algún lado, vi en algún lado, no me acuerdo, esta parte de que pues no toda la iglesia católica es lo mejor del mundo, puesto que en algún punto quemaron personas, ¿no? Quemaron personas al decir que eran brujas, ¿no? Por otro lado, pues tantos indígenas que esclavizaron y que mataron y que pues se sentían superiores por ellos ser católicos y nosotros tener una ideología, una religión politeísta y muy menor o de menos categoría que la de ellos, ¿no? Y son momentos y son situaciones que pues de alguna manera pues sí te dan pues un punto de vista diferente y que te das cuenta que pues realmente no todo es perfecto y que pues hay diferentes formas de enfocarlo. Pero bueno, a donde yo les quería platicar es que decía yo que pues entonces discúlpenme, me llegó Dayan y me sacó de onda, pero bueno, entonces les decía yo que platicaba con este chico de varias cosas, de varias cuestiones, de cómo le dan la vida, digo, tenemos, son de esos amigos que tardamos 2 años en vernos, 3 años en vernos, pero cuando nos vemos nos contamos todo y nos platicamos y bla, 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 ¿no? Entonces, pues me platicaba su evolución en varios aspectos y me daban, o sea, y llegábamos a puntos de vista donde decíamos, sí, por eso, y como que coincidíamos mucho. Él sigue siendo católico, él sigue yendo a misa inclusive, él sigue siendo partícipe de toda esta parte canónica. Digo, cabe destacar que solamente yo soy histérica con esas cosas y que pues la mayoría no son como yo, pero entonces todo eso pues es parte de irnos dando cuenta que efectivamente todos los caminos, o sea, hay diferentes caminos para tener un crecimiento de conciencia, que esta parte esotérica o esta parte energética o esta parte holística tampoco es la única, ni la exclusiva, ni la mejor. De hecho, si algo yo critico completamente, no critico, pero sí no comparto tanto de las religiones como de muchas otras cosas, es parte de totalismo, ¿no? De decir mi verdad es la mejor y pues la tuya está mal y la mía es el único camino, ¿no?
y que pues no veamos las cosas desde muchos puntos de vista y tener esta apertura para conocer y saber que existen diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de saber las cosas y diferentes formas de estar en este crecimiento de conciencia, o si ustedes lo quieren ver en este contacto con el yo superior. Hay muchas coincidencias entre todas las religiones y entre todas las maneras en que la gente trata de buscar este acercamiento con el ser supremo, no solamente una, y para mí todas son igual de válidas, y el descalificar alguna de ellas pues solamente nos hace sentir mucho más egocéntricos y estar mucho más enfocados en lo que nosotros queremos, que darnos cuenta que hay algo más allá de todo y de todas las cosas que podemos ver. Y pues bueno, entonces, como les decía, mi teoría, y les comentaba, bueno, si ustedes alguna vez, no sé si en todos los países sea así, pero aquí en México también tendemos a ser muy centralistas en cuestión de caminos. Es decir, muchos de los caminos o muchas de las formas de llegar pasan por la Ciudad de México. De hecho, no sé si se acuerdan, el año pasado me fui a Tasco con la maestra Handy, que hoy no vino a verme, pero bueno. Entonces, el año pasado me fui a Tasco y de ahí nos íbamos a ir a Puebla, o nos fuimos más bien a Puebla. Pero es bien curioso como la mayor parte, o sea, aunque en realidad o sea, pudieran irte directo, las carreteras no están hechas para irte directo, sino que finalmente tienes que regresar a la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México y de ahí volver a irte a a Puebla o a cualquier otra parte. Obviamente ya en el norte o en el sur es diferente, pero para atravesar, sí, aun cuando pudieras atravesar directo, en realidad los caminos regularmente pasan por la Ciudad de México. Y leía también que en Madrid hay un punto cero, aunque en muchas ciudades hay un punto cero, como el Zócalo aquí en la Ciudad de México, que es de donde se empiezan a hacer los caminos y es de donde se parte para hacer el trazo de las ciudades y de las casas y demás. Entonces, pues yo llegaba a la conclusión de que, pues precisamente lo que nos invitan desde las culturas antiguas, desde la edificación, desde muchas cosas, es a llegar al centro, utilizar los caminos para llegar a este todo o a este Dios o a este centro espiritual. Simplemente cualquiera de esos caminos pueden ser utilizados para llegar a este lugar. No quiero decir que todos en absoluto, como les digo, siempre va a haber cosas que no vayan conforme, pero que sí pueden tener esta parte y que obviamente todos esos caminos son válidos, que no hay que descalificar uno u otro, sino por el contrario, ver qué nos une, ver qué podemos tomar de bueno de lo demás y crecer nosotros para poder llegar más rápido a este destino. Sin embargo, si bien es muy importante llegar a este destino, que para mí en este caso es esa relación o esa vibrar o ese estar en concordancia con lo supremo, con Dios, con el todo, como ustedes le quieran decir, como en este punto voy a tomarme la parte de aclarar que yo no considero, ¿cómo considero yo a Dios? Yo no uso mucho la palabra Dios. ¿Por qué no la uso? Pues porque, como ustedes saben, yo he sido católica durante gran parte de mi vida, de hecho más parte de mi vida que la que no he sido católica, y pues el concepto de Dios es un concepto muy cerrado dentro de la Iglesia Católica que a mí personalmente no me gusta. Sin embargo, conforme he ido aprendiendo y conforme he ido leyendo y conforme he ido aperturando muchas cosas de mi saber, de mi entender, de mi conocer, de mi conciencia, pues me he dado cuenta que en todas las culturas originales, que son, como yo les digo, lo que a mí me gusta, lo que yo estudio, lo que me gusta conocer, el punto de partida que me gusta retomar en todos los en vivos, en todas las cosas que yo platico. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos damos cuenta cómo desde antes ya nos tenían un camino, una enseñanza y nos habían tenido cosas muy ricas y que no pueden estar equivocados si lo mismo decían los egipcios que los aztecas, que vivían diametralmente en cuestiones
geográficas opuestas, que no podían tener contacto entre ellos como nosotros lo conocemos actualmente. No sabemos si existía otro tipo de contacto, sin embargo hay demasiadas coincidencias para pensar que todos ellos están mal. Digo, yo hablo de estos dos, pero se sabe que hay más lugares. Se dice que también hay pirámides muy conocidas en Indonesia y obviamente mucho de la cultura china y japonesa que nosotros no conocemos a fondo tiene también concordancia con algunas situaciones que ellos hicieron y que ellos fueron evolucionando. Entonces esto no puede ser al azar. Y muchas veces pues también nos damos cuenta que muchas de las cosas que ellos pudieron hacer y tener actualmente no las tenemos. Entonces quiere decir que algo estamos haciendo nosotros o estamos dejando de lado que ellos conocían. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer pues es estudiar toda esta parte, regresarnos sobre esos pasos, ver qué es el camino más adecuado, hablando de caminos, y retomar el camino que nos va a llevar de manera más directa o de mejor manera como humanidad, no en lo personal, porque como les decía, todo esto en vivo lo venía yo hablando de manera personal, sino como humanidad a este destino que nosotros queremos tomar o retomar, ¿no? Entonces, lo que yo les quería, entonces este planteamiento era para mí muy importante y les decía, bueno, entonces, ¿por qué no empezar a retomar esta parte de poder buscar y disfrutar el camino y no solamente estar pues enfocados en ese destino? Yo sé que es bastante difícil para nosotros como humanos saber cómo se hacen las cosas, que no tener una certeza de hacia dónde vamos. Yo sé perfectamente bien que decirles todo esto es difícil porque a mí misma me ha costado trabajo, a mí me ha costado trabajo poder entender todo esto y sobre todo llevarlo a la práctica. Como les digo, muchas veces identificarlo es el primer paso, pero ya llevarlo a la práctica, llevarlo al día a día, a la cotidianeidad, es lo que es complicado, porque pues precisamente estamos pues no nadando contracorriente precisamente, pero sí buscando no lo convencional, no lo que a todo mundo le gusta, no lo que a todo mundo está dispuesto y lo que quiere seguir. Entonces, por lo tanto, pues de esa manera se complican algunas cosas más que otras. Sin embargo, pues sí creo firmemente que es como cuando edificas una casa, cuando edificas un lugar, que pues el que empieces a tener cimientos firmes, que empieces a buscar toda la manera, empieces a hacer la edificación lo mejor posible, te detengas en el momento que te tienes que detener. Si bien la casa va a ser muy importante, si tú nada más agarraras la casa y la pusieras así encima, no te servirá de nada, porque lo que no tiene cimientos firmes finalmente se cae. Entonces debemos de empezar a trabajar también en estos caminos y en disfrutar lo que estamos viviendo hoy día, sí enfocarnos en el futuro, porque tampoco te voy a decir, ay, no, tú vive el día y ya mañana a ver qué pasa. No, pero sí disfrutar ese camino. Si tú tienes una meta, vamos a decir, tener 1,000,000 de pesos. No solamente si tú solamente te enfocas en la meta y no te das cuenta que el camino es muy importante para llegar a esa meta, pues vas a dejar de lado muchas cosas y muchos aprendizajes, incluso muchas señales y muchas situaciones que te ayudarían a llegar mucho más rápido o que te ayudarían a llegar de manera mucho más directa a esa meta o ese destino que tú tienes. Sin embargo, como estás nada más enfocada en esa parte y no te das cuenta del panorama, no te das cuenta de los atajos que la vida te está poniendo, de las cosas, de las personas, de las situaciones que aparentemente son desvíos, pero que si tú los analizas con un poquito más de detenimiento, te pueden traer un atajo más adelante, te pueden tener una situación de aprendizaje que te va a ayudar más adelante. Definitivamente no todos los caminos son iguales, pero sí todos los caminos, si estás enfocada, si estás perceptiva, si estás intuitiva, te van a ayudar y te van a llevar al lugar que tú deseas o que tú necesitas estar o que tú planeas estar. Y es bien, bien importante. Para mí, lo que te puedo decir es sí, mantén una meta, mantén algo en mente, no como una
terminación y como algo que sea inamovible, que no tengas más que decir, que no tengas más que hacer, sino como algo que tú vas a tener visualización, porque recuerda que la ley de la atracción solamente se concreta de esa manera y entonces puedas tú llegar a ese lugar o a esa meta. Sin embargo, insisto, no aferrándote a ella porque afortunadamente eso no te hace más que no disfrutar el camino, no estar receptiva y abierta para cambios que pueda haber, para situaciones que te puedan ayudar, que te puedan llevar más adelante, que si bien a lo mejor en el momento parecieran un obstáculo o parecieran un desvío, más adelante puedes tener un mejor aprendizaje. ¿Qué te va a decir o cómo te vas a escoger este mejor camino? Solamente conociéndolos, solamente viéndolos, solamente experimentándolos. Y de nuevo, si tú ya experimentaste a lo mejor en cuestiones pasadas o en metas pasadas, que un camino que está con hoyos, un camino de tierra, no siempre es la mejor opción porque de alguna manera ese camino de tierra te puede llevar a situaciones o a lugares donde se atore el coche, donde a lo mejor no haya paso y tengas que regresar, pues a lo mejor esa parte te va a más adelante te va a servir para elegir mejor otro camino. Ahora otra o viceversa, si tu intuición te dice que ese es el camino correcto, a pesar de no parecerlo, pues eso también te puede ayudar. Pero solamente conociendo, disfrutando y estando receptiva a las cosas que hay a tu alrededor, va a ser la manera en que puedas tú disfrutar y que puedas tú llegar más rápido escogiendo los caminos adecuados para llegar a la meta o al destino que tú tienes. Eso no significa porque todos los caminos llegan a Roma, tú no debas de tomar una decisión y tú no debes de tomar una opción de ese camino, porque sí hay diferencia entre los caminos. Esto es la parte que pues no se nos dice y no se nos platica, ¿no? Hay algunos que van a ser más fáciles, hay algunos que van a ser más difíciles, hay algunos que te van a llevar a enfrentarte con tu familia, hay algunos que te van a llevar a tener todo el apoyo de tu familia, pero un crecimiento mucho más lento o viceversa. Esos son ejemplos, ¿eh? Sin embargo, pues cada uno de ellos es un camino diferente, que si bien te puede llevar al mismo destino, ahí es donde yo les decía, yo personalmente, como yo les decía en el en vivo pasado, algo con lo que yo estaba muy peleada es con el determinismo. ¿Qué es el determinismo? Pues es estar como que o sea, que ya tú naces, como decimos, con una misión de vida, tú naces con un destino. Eso es el determinismo, que si tus papás cuando eras niña te pegaban, pues ya cuando seas grande vas a tener problemas psicológicos o vas a tener problemas emocionales. Que si tus papás no estaban juntos, tú no vas a hacer un matrimonio feliz, etcétera, etcétera. Eso es determinismo, ya estás determinado por ciertas cosas, ya no puedes cambiar, tus decisiones no sirven para nada, ¿no? Cuando yo empecé este camino holístico, una de las cosas con las que yo me peleaba, les decía, o con las que yo no concordaba, con las que me daba mucho, pues no sé, como que no era esta parte del determinismo, como les decía, la astrología era una parte para mí del determinismo, la numerología, el destino, la misión de vida, etcétera. Pero conforme me he ido yo adentrando en estos temas, pues me he dado cuenta que esto tiene mucho que ver con este en vivo del día de hoy, con esto que yo les quería compartir. Que a lo mejor sí hay ciertas leyes universales, ciertas cosas con las que uno nace, no predeterminado, pero sí predestinado, sí como les decía yo de los astros, que no son un determinante, simplemente son un factor. Así igualmente puedo decir que sí, efectivamente, yo creo que sí tengo guías, que sí tengo una misión, pero que sí existe una libertad de mi parte para cumplirla o no cumplirla, pero sobre todo para el camino que debo de seguir, o que quiero más bien, que elijo seguir para cumplir esta misión. Por eso, y precisamente con este en vivo, quiero que ustedes pongan muy en la mente esta frase que yo siempre repito y repito como grabadora, pero es porque a mí se me hace súper importante y se me hace súper buena frase, ¿no? La libertad te la da el crecimiento de conciencia. Entre más consciente seas de las cosas, más libertad tienes. Y es por eso, si tú conscientemente sabes cuál es tu destino, no tu destino, sino cuál es tu misión, a dónde tienes que llegar, va a ser mucho más fácil seguir los caminos más adecuados, más
yo nunca diría fáciles, porque no creo que la facilidad juegue en esto, pero sí los caminos más directos, que te van a nutrir más para llegar a ese meta o a esa parte o a esa misión que tú tengas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, vamos a poner un ejemplo pragmático, que es lo que yo siempre les digo cuando doy registros akáshicos. Si ustedes ya conocen hacia dónde tienen que ir, si ustedes conocen el camino, si ustedes conocen el destino, si ustedes saben que su destino es la casa de fulanita, pero nunca han ido, eso les va a costar trabajo, pero van a tener una guía de hacia dónde van. En cambio, si yo les digo agarren y manejen a ver a dónde llegan, a lo mejor va a ser más, a lo mejor va a ser más llevadero, porque pues van a estar conduciendo, pero va a llegar un punto que van a decir, ¿y cuándo llego? ¿Y cómo sé si llegué? No van a tener esa guía. En cambio, si tienen ambas cosas, un destino, el saber hacia dónde van y conocer el camino mejor, ya sea por medio de una aplicación, ya sea porque llevan un familiar que los ha transitado, ya sea por muchas razones, pues va a ser mucho más fácil llegar a ese lugar porque tienen las dos cosas, conocimiento del camino y conocimiento del lugar o destino a donde quieren llegar. Ojo, cuando yo digo destino no me refiero a lo que les decía de determinismo. Como les decía yo en algún en vivo, muchas de las palabras que tenemos actualmente están como muy cargadas de significado, ¿no? En este caso, esta del destino es una de ellas. Cuando hablamos de destino, no necesariamente hablamos de algo determinado, sino de un lugar al que quieras llegar, pero bueno. Entonces, quise hacer la aclaración porque muchas veces hablamos, o sea, la lengua es bien, no sé, yo creo que la gente la hizo precisamente para tener, la gente no, las esferas de poder nos llevan a esta parte de utilizar en el lenguaje coloquial palabras que nos están ya programando, que por sí mismas nos programan y que no nos damos cuenta porque lo hacemos de manera tan coloquial que solamente cuando somos muy muy conscientes y volvemos a lo mismo, nos damos cuenta de que lo que estamos diciendo lleva una carga consigo. Yo me acuerdo perfectamente que cuando yo empezaba en este camino, por eso les digo, yo no creo que estemos, que seamos productos terminados, no tenemos que ir evolucionando y pues tenemos que ir diciendo muchas cosas. O sea, yo por ejemplo, les vuelvo a repetir, yo no creo en eso de yo soy así, no, tu esencia, no, para mí la esencia es otro factor, pero no es el único. Tú puedes cambiar tu esencia si así lo deseas y estás dispuesto a seguir este camino para llevarte a ese destino de cambiar esa parte, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que cuando platicas con personas que ya tienen pues mayor conocimiento, mayor, a lo mejor mayor camino que tú, mayor conciencia, bueno, sí y no, vamos a decirlo, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles, sino que muchas veces empiezas a hablar y te das cuenta que dices cosas que se pueden interpretar de otra manera, porque cuando dices, pues es que yo soy, no sé, yo hablo mucho, ¿no? Yo tiendo a hablar mucho y de repente, pues tú hablas mucho y estás totalmente callada. Ah, bueno, sí, pero es que hablo cuando me siento en confianza, cuando hay un tema interesante, cuando sé de qué hablar, cuando conozco el tema. No sé si me explico, entonces como que te etiquetan y esa parte ya es difícil de quitártela. O sea, por ejemplo, yo digo, o sea, sí, efectivamente yo puedo. Algo que yo siempre he dicho es que uno tiene la intención de cambiar, pero el cambio no va a ser de la noche a la mañana. Entonces yo algo que siempre digo es que reconozco mi error, pero no te prometo que no vuelva a suceder. Y no te prometo que no vuelva a suceder porque no estoy comprometida con cambiar el error que yo sé que cometo. O sea, a lo mejor, como les digo, yo soy muy mala para la pronunciación y créanme que a veces voy a repasar 10 veces la pronunciación antes del en vivo y a ver otra vez. Y aún así, pero estoy comprometida, aunque ustedes no lo crean, a tratar de buscar la manera de ya no cometer ese error o ya no ser tan mal en la pronunciación, porque pues se me hace un poco, pues no padre o falta de compromiso de mi parte, solamente decirles es que no soy buena para la pronunciación, no soy buena para la pronunciación. Sí trato de buscarle la manera, pero a veces pues son demasiados, ¿no? Hay veces que son nombres aztecas, ahorita son nombres alemanes, entonces a veces no es tanto que ni siquiera los sepa leer, sino que la pronunciación en idiomas que otros no conozco, pues los tengo que ir aprendiendo poco a poco, entonces trato de no cometer el mismo error
O sea, por ejemplo, si voy a decir Micantecutli, pues tratar de pronunciarlo a lo mejor más lento, pero no les puedo prometer que en el siguiente en vivo, si hablo de nombres aztecas, los pronuncie completamente bien, porque número uno, no tengo un maestro, que si lo tuviera me sería mucho más fácil. Aún así no lo haría al 100%, pero tendría una guía. Número dos, pues a veces leerlos, y como estoy hablando no los encuentro, medio los leo, no me gusta así como de, a ver, o sea, se me hace como falta de respeto por ustedes. Entonces, todo eso me hace que no les pueda yo prometer que en el siguiente en vivo ya voy a pronunciar bien. Sin embargo, eso no significa que no esté tratando de en los siguientes en vivos o lo más pronto posible empezar a pronunciar lo mejor posible. Digo, quiero pensar, y ustedes me lo dirán, sí, pues sí he mejorado mi pronunciación en algunos aspectos. Pero a donde voy es a esto de que de repente uno malinterpreta, porque cuando uno dice, es que yo soy mala pronunciando las cosas, como que después cuando, si en algún punto yo logro pronunciar bien, pues no que eras mala, o sea, como que nos determina nuestro mismo lenguaje. Tenemos palabras, tenemos algunas expresiones que nos determinan de muchas maneras, y eso hace que pues de alguna manera nos estemos autoprogramando todo el tiempo. Sin embargo, pues como les digo, esto es paulatino y tenemos que estar creciendo en conciencia. La forma de crecer en conciencia es crecer en todos los aspectos: físico, mental, espiritual y energético, para poder seguir creciendo en conciencia y poder tener esta libertad y poder saber cómo o cuándo son las cosas. Y pues bueno, me salí completamente del tema, como acostumbro de repente. El punto era que pues un saludito a las dos personas que me llevaron a este en vivo. Las quiero, no sé si decir sus nombres o no. Bueno, de él sí, él me dijo, sí, salúdame. Y yo, hola Mario, si algún día ves este en vivo, pues sí, siempre sí luce. Le dije, y a ella pues como que es como más conocida, entonces te quiero, amiguita, gracias, porque mira, me diste tema para un en vivo completo. Sin embargo, bueno, mi teoría es esa, que sí, efectivamente todos los caminos te pueden llevar al destino que tú necesitas o que tú es para esta vida para ti. Sin embargo, pues el que los disfrutes, el que los elijas, es a lo que veniste, a que aprendas a disfrutar y a seguir estos caminos de la mejor manera, de la manera más adecuada para llegar a tu destino. Y me despido de este en vivo pues recomendándote que pues no solamente disfrutes el lugar, o cuando llegas a un lugar, o cuando llegas a una meta, cuando cumples un objetivo, sino también disfrutes lo que te lleva a eso, y siempre lo mantengas en mente, porque eso es lo que te va a ayudar a llegar al siguiente lugar y dar el siguiente paso. Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores, y es por eso que el camino es tan importante como el destino. Y si bien todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos son directos. Cada uno tiene sus pros y sus contras, y te va a llevar a unos aprendizajes u a otros. Entonces, elige bien tus caminos y cuídateme mucho, mi gente mágica. Ustedes saben que los quiero, las quiero mucho. No olviden dejarme en los comentarios si quieren que hagamos esta en vivo de consejos, donde ustedes me puedan preguntar o me puedan dejar el consejo previamente. Yo se los estaré resolviendo, qué opino de la situación. Les estaré dando un contexto. Quisiera, pues como les digo, ver qué red social les facilita más a ustedes. Yo estaba pensando en TikTok, aunque en TikTok la verdad los niños y yo, o sea, mis hijos y yo subimos cuanta cosa se nos ocurre en la cabeza más que realmente contenido, pero bueno, pudiéramos empezar a darle a esa red social esta parte, o pues si lo quisieran por YouTube o por Facebook, pues también avísenme, porque pues me encantaría tenerlos y tenerlas presentes por ahí, y pues dándoles esos consejos, o si ustedes conocen una persona que necesite un consejo y que pues por situación económica, por situación de la que ustedes gusten y manden, no se anima a o no tiene la posibilidad de dirigirse a algún psicólogo o alguna psicóloga, pues con mucho gusto yo lo puedo aconsejar en este caso. Sin embargo, siempre con la aclaración muy importante de que pues no hay otra, siempre pues no sustituye una terapia formal,
pero pues de alguna situación quisiera que les ayudara, quisiera que les sirviera, quisiera que estuvieran apoyados en ese sentido por mí. Hoy sí tengo tema para el siguiente en vivo y por cierto, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo porque si bien en su momento lo agradecí, hoy día les puedo decir que también le agradezco a las personas que en el en vivo que hice, de la primera reflexión que hice, de las primeras reflexiones que yo subí aquí a YouTube, fue una que se llamaba Conexión energética, la verdadera magia, que en realidad tuvo muchísima aceptación, que fue de las partes o de las cosas por las que yo seguí haciéndolas, porque mi idea nunca fue hacer meditaciones. De hecho, si quieren ese chismecito de cómo llegué haciendo eso, pues ahí me lo dejan y se los platico. Entonces, pero bueno, el punto es que tuvo mucha aceptación, tanto positiva como negativa. De hecho, es el único video que yo tengo en YouTube que tiene comentarios negativos. Y tienen toda la razón las personas que me dicen, es que hablaste mucho en esa meditación, y tienen toda la razón. Sin embargo, me llevaron a este nuevo concepto que les voy a proponer, que se llama reflexión mental. Y de este tema y de qué es, lo quiero platicar con ustedes en el próximo en vivo. Tal vez metamos otras cosas, como decirles pues qué es la meditación, bla, 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 y por qué considero que esta meditación que yo la subí como una meditación, que yo la hice como una meditación, en realidad es esto, una reflexión mental. Y además de los en vivos y además de las meditaciones que les subo, pues creo que voy a estar subiendo estas reflexiones mentales que ya les estaré explicando el próximo fin de semana, el próximo sábado, de qué se trata. De verdad, no sé si existe el concepto, lo voy a buscar, pero me gustó mucho, creo que es lo que yo hago en esa meditación, y agradezco mucho a las personas que me dijeron estos comentarios que pudiesen parecer negativos, que pudieran parecer no los mejores, pero que en verdad a mí me ayudaron un montón, porque de verdad era algo que yo traía en la mente, que yo tenía en la mente, hasta que en esta semana pues caí en cuenta de esta parte, porque quiero hacerles una reflexión mental de este tema de todos los caminos llevan a Roma, que efectivamente no puede ser una meditación, porque quedaría muy, como dicen, hablando mucho y que realmente no puedan hacer esa conexión. Entonces, pues me decidí a utilizar este título, a utilizar este nombre para esta parte de las reflexiones, que no precisamente nada más son reflexiones, que sí quiero que hagan una conexión, por una conexión diferente a la meditación. Pero bueno, no se pierdan el en vivo de la próxima semana, porque realmente vamos a estar con este tema que va a estar muy interesante. Les voy a platicar de qué se trata. Yo estoy segura que hay mucha gente que les va a llamar la atención, porque es una manera que yo no he visto que se haga. Tal vez pues porque es no, o con otro nombre lo hagan, pero yo no lo he visto. Espero que les guste mi propuesta y los espero la próxima semana. Los quiero, las quieren, mis seres mágicos. Aquí hay alguien que los quiere saludar, porque dice que también ya va a ser su canal y no sé qué, así que hola. Dice que en vivo no, que ya es puro grabado, ¿verdad? Le da penita. Las quiero, mis seres mágicos. Bye. Adiós. Psicología y magia con Achiram. Te invita. Psicología y magia con Achiram. Te invita.